Hola niños, nuevamente te doy la bienvenida a tu aula virtual. Quiero darte un abrazo en la distancia y sobre todo decirte que hoy vamos a tratar un tema muy importante en el área de religión y es sobre los nombres. Pero antes de explicarte el tema y de hablar un poquito sobre la importancia de los nombres, vamos a ver un video muy importante, una historia bíblica de un personaje que Dios utilizó mucho para bendecir a muchas personas, pero sobre todo Dios lo llamó por su nombre. Así que vamos a ver la historia de Samuel. Atentos, muy bien. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Eli me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Eli llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel. Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel, así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche.
Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle. ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. Muy bien, niños, hemos podido observar el video, la historia de Samuel, un niño, 8 años. Tenía la edad tuya cuando recibió por primera vez la voz o la llamada de Dios. 8 años tenía Samuel cuando Dios lo llamó por su nombre para que diera un mensaje a el sacerdote Elí. ¿Son importantes los nombres? Sí son importantes. ¿Dios conoce nuestros nombres? Sí conoce nuestros nombres. ¿Dios tiene nombre? Dios sí tiene nombre. Entonces en esta clase vamos a hablar sobre la importancia de nuestros nombres y si Dios los conoce o no. Yo creo que sí. Y también vamos a ver algunos personajes de la Biblia que también fueron llamados por Dios. Además de Samuel, Dios también llamó a otros santos hombres que están en la Biblia. Vamos a primero a conversar un poquito sobre la importancia de nuestros nombres. Los nombres son muy importantes para Dios. Nosotros tenemos que saber que el nombre que nos puso mamá y papá es porque tiene un gran significado para ellos y para tu vida. No los ponen así al azar o porque se nos da la gana de poner cualquier nombre, no. Los nombres son muy importantes y son la identidad de nosotros. Nosotros tenemos un nombre y es una identidad, es un derecho que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿a Dios le interesan nuestros nombres? Sí. Los nombres son muy importantes para Dios. Son muy importantes para Dios. De hecho, en la Biblia, Dios llamó a muchas personas, aparte de Samuel, por su nombre. Por ejemplo, en la Biblia vemos a Moisés, que Dios lo llamó por su nombre. La historia de Moisés está en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Resulta que Moisés estaba buscando a Dios. Y Dios se le llama a Moisés por medio de un árbol que estaba ardiendo en fuego. Y Dios le llama a Moisés y empieza a hablar con Moisés en medio o por medio de ese árbol. También vemos la historia de Zaqueo. Y en la historia de Zaqueo vemos que Dios o Jesús llama a Zaqueo, porque Zaqueo quería verlo y Zaqueo se sube en un árbol y Jesús llama Zaqueo, Zaqueo, baja. Y empiezan a conversar con Jesús y a hablar con Jesús y a entregarle una bendición muy especial a Zaqueo. Y el tercer personaje que podemos observar en la Biblia es de Saulo o el apóstol San Pablo. Antes de que se llamara Pablo, o sí, el apóstol Pablo, se llamaba Saulo. Y en un momento de la historia del cristianismo, Saulo era una persona que perseguía mucho a los cristianos, era judío. Pero en un momento, cuando pueden ver la historia ahí en Hechos capítulo 9 en la Biblia, iba a perseguir a los judíos, iba por Damasco, cuando se le presentó Jesús por medio de una luz. Lo van a ver ahorita en las imágenes. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí están los 3 episodios
Vemos el episodio de Moisés con la zarza. Dios le llama a Moisés por su nombre. Vemos el episodio de Zaqueo, que Jesús le llama a Zaqueo para que baje. Y vemos el episodio de Saulo, cuando iba a perseguir a los judíos y Jesús o Dios lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. Entonces vemos que Dios nos llama por nuestro nombre, ¿no? A cada uno de nosotros, en la mañana, por la tarde, por la noche. Dios siempre nos tiene presente aún cuando haya muchos nombres en este mundo, muchos nombres parecidos. No importa, Dios sabe cómo te llamas tú y cómo me llamo yo. Ahora vamos a ver los nombres de Dios. En la Biblia hay muchos nombres para acercarnos a Dios. Por ejemplo, está Elohim, que significa Dios. Está estas iniciales, la Y, la H, la W, la H, que puede significarse Jehová, pero en realidad no puede, ¿cómo podríamos decir? Sí puede significarse Jehová. Adonai, que significa Señor, y Abba, que significa Padre. Pero estos son nombres en hebreos. Nosotros podemos llamar a Dios como Papito Dios, como Jesús, Jesucito, mi amigo. ¿Listo? Lo podemos llamar así. ¿De acuerdo? Muy bien. Diosito, Niño Jesús. Lo podemos llamar así. Aquí está la historia de Samuel. ¿Listo? La historia de Samuel, la que ustedes acaban de ver en el video. ¿Listo? Samuel era un niño de 8 años y la mamá Ana lo llevó al templo, al sacerdote, para que sirviera en el templo, para que acolitara, para que sirviera en el templo. Y en una noche, Samuel el acólito escucha la voz de Dios y va 3 veces donde el sacerdote Elí a decir por qué lo llama. Pero Elí no entendía. Y la tercera vez, el sacerdote le dice a Samuel, si vuelves a escuchar la voz, dile, aquí estoy, que tu siervo oye, habla que tu siervo oye. Entonces, Samuel se va otra vez a su cuartito, se duerme y escucha otra vez la voz y Dios le vuelve a llamar, Samuel, Samuel. Y Samuel responde, habla Señor, que tu siervo oye. Y empezó a escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta historia, niños? La historia nos quiere decir que primero que nuestros nombres son muy importantes. Segundo, que Dios conoce nuestros nombres. Tercero, que cuando Dios nos hable por medio de cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a prepararnos para hacer la primera comunión, cuando vamos a prepararnos para hacer la confirmación, o cuando vamos a comulgar, o cuando vamos a participar de alguna festividad, tenemos que estar atentos porque Dios nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de el sacerdote o por medio de nuestras mamás. Hay que estar atentos a los oídos espirituales, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa es la enseñanza, digámoslo así, que nos trae la historia de Samuel y nos trae esta clase de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener 2 actividades. ¿Listo? Una en la plataforma y una en nuestro cuaderno, pero muy sencillitas. Pero muy sencillitas. ¿Cuál es la actividad en la plataforma? La actividad en la plataforma consiste en realizar un crucigrama. Hay un juego en la zona de leoncitos interactivos en donde tienes que realizar un crucigrama de Dios llama a Samuel. Vamos a descubrir algunas palabras de la historia que hemos escuchado y de la historia que hemos visto que tú tienes ahí en tu clase y vamos a completar ese crucigrama. ¿Listo? Así que te espero en la plataforma web del colegio para que hagas esa actividad de religión. Y la segunda actividad consiste
que es en el cuaderno, en averiguar el significado de tu nombre. Lo puedes buscar en libros, lo puedes buscar en el internet o lo puedes buscar preguntándole a tu papá o a tu mamá. ¿Listo? Muy bien, espero que esas dos actividades las puedas realizar con la ayuda de tu papá o con la ayuda de tu mamá o solito. Yo sé que lo puedes también hacer solito. Entonces te deseo un feliz día. Recuerda lavarte las manitos. Recuerda cuidarte mucho y sobre todo ayudar en casa. Tu profesor Alan te lo recomienda. Un abrazo, que Dios te bendiga grandemente y nos vemos mañana en otra clase de personal social y de matemática. Que Dios te bendiga grandemente. Chao.